nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy junto a una iglesia hermana estábamos despidiendo a mi prima en su viaje de este mundo a otro mundo. Y nos gozábamos en la esperanza de la vida eterna. Porque como se mencionó allí, nosotros tenemos una esperanza que no está muerta. Y no tenemos tampoco duda en cuanto a aquel que vino y se entregó por nosotros. Sabemos que Él nos ha amado, que Él nos sustenta, que Él nos lleva. Y esa mujer le temió a Dios y le sirvió al Señor y amó su palabra hasta el fin. De hecho, creo que la semana que viene próxima, en un campamento que se llama Las Hijas de Abraham, ella iba a estar exponiendo. Y le dijeron, después del derrame, nosotros no creemos que tú puedas. Y él dice, yo voy a intentarlo, me voy a preparar. Si el Señor lo permite, voy a estar preparado. Pero hace como 2 días, con día y medio, tuvo otro y partió por el Señor. Porque del hombre son las disposiciones del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. El Señor dijo, no, ahora es tiempo de que vengas a casa. Yo tengo un lugar preparado para ti. En mi mesa. Aleluya. Y ella tenía esa esperanza y hasta el fin ella le sirvió. Y esa es una buena manera de irse, ¿sabe? Sirviéndole al Señor y deseando servirle hasta las últimas consecuencias. Le sirvió al Señor por muchísimos años. Ella llevaba más tiempo que yo en las cosas del Señor. Y es una bendición. Era una prima, tenía 74 años cuando el Señor partió con ella. Así que celebramos la vida de esa hermana nuestra en la fe del Hijo de Dios y prima nuestra aquí en lo terrenal. Le damos gracias al Señor por el privilegio que me da estar junto con mis hermanos allá en Misión Urbana, que estuvieron con ella, ayudándola, bendiciéndola y ella también trabajando junto a ellos hasta el fin. Gracias, Señor. O hasta que nos volvamos a ver, ¿verdad? En el reino de nuestro Padre o cuando Él venga, como dice la Escritura. Y hoy vamos a continuar con este estudio de enseñanza, día número 150. Creo que es número 150. Y si no, pues es 149. ¿Verdad? Y hemos estado contestando una serie de preguntas acerca de, mira las preguntas que hemos estado contestando. Contestamos que la palabra de Dios debe ser leída por todos. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿cómo debe leerse la palabra de Dios? La próxima pregunta que contestamos fue, ¿por quién debe ser predicada la palabra de Dios? Y allí nos quedamos la semana pasada. Y hablamos de la importancia de escribir en el corazón de las personas el mensaje de Dios. Porque al final lo que la gente leerá muchas veces no será la Biblia, sino el Evangelio escrito en corazones de carne. Y esto es importante. En el día de hoy vamos a contestar la pregunta número 153. Si hablamos de la oración, de la predicación, pues ahora nos toca hablar de la oración. Porque la verdad es que todas nuestras cosas deben ser hechas con amor y todas nuestras cosas deben ser hechas en oración. Y eso es una realidad. La oración, ¿qué es la oración? Es la pregunta. Soberano Dios, te doy gracias. Y te pido en el nombre de Jesucristo que hables a nuestros corazones en esta noche. Y mientras tú nos hablas, que tu Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio.
perdone nuestros pecados y nos ayude a vivir en justicia y en santidad de la verdad. Enséñanos y danos un corazón para ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La oración no es otra cosa que el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios. La palabra oración en sí, cuando se trata de una vida de ruego y plegaria, lo que significa es hablar con. ¿Ves? No es rezar, porque rezar significa repetir. Es una conversación. Y la oración es aquella conversación donde le entregamos nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu Santo, porque si alguien nos va a ayudar en esta oración, ¿quién va a ser? El Espíritu Santo. Y en esa oración hay confesión de pecados y reconocimiento o agradecimiento por los beneficios que Dios nos ha dado. Mira la definición de eso. La oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda del Espíritu, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento o agradecimiento de sus beneficios. Aleluya. ¿Vieron? Una definición simple y sencilla de lo que es la oración. Si no sabes la última parte, escribí, dice confesión de nuestros pecados y reconocimiento y agradecimiento de sus beneficios. Vean el closed caption de la congregación cuando se está enseñando aquí. ¿Es qué? Mire, amado. Mire lo que dice el Salmo 62.8. Vaya conmigo al Salmo 62.8. Vamos a la Biblia y a ver estos puntos siendo enseñados en la Escritura. ¿Lo tenemos? Dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Será. Voy a repetir el texto. Esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Será. Aleluya. Así que vemos aquí al salmista cantando, porque los salmos son cánticos, pero también son ¿qué? Son oraciones. Y se nos dice ahí lo que nosotros debemos hacer cuando nos acercamos a Dios. Si nosotros oramos a Dios, debemos aprender a ¿qué? A esperar la respuesta de Dios. Muchas veces tomamos decisiones y hacemos cosas sin esperar ¿a quién? A Dios. Pero en esa oración, Dios quiere que nosotros hagamos como si fuera una libación. Una libación es cuando tú derramas algo delante de Él. Dios quiere que tú y yo derramemos nuestro corazón. Es una expresión que dice, saca todo lo que tienes dentro de ti. Y muestra que es algo que se hace con ímpetu y con fuerza. Porque derramar no es gotereo. No es un gotereo. Cuando algo se derrama, por ejemplo, se derramó la lluvia. Y la Biblia dice que las cataratas de los cielos fueron ¿qué? Abiertas. Pues mira, Dios está diciendo, ¿ves esa imagen? Así quiero que te acerques a mí. No te quedes con nada. Que no quede ni una sola gota de aquello que tú tienes en tu corazón delante de mí.
que cuando hayas terminado de orar y hablar con Dios, lo hayas dejado todo sobre la mesa. Esa es la manera en que Dios quiere que nosotros acerquemos. Y si vas a llorar delante de Dios, pues llora hasta que ya no te queden ¿qué? Más lágrimas. Y si vas a clamar, clama hasta que ya no te quede voz. ¿Ves? Si vas a llorar, a orar a Dios, hazlo como debes amarlo. Así como debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, en esa misma intensidad y con eso mismo vas a orar a Dios con todo tu corazón. No vengas a Dios a orar con un corazón a medias. Como un corazón que realmente ora por consigo mismo, porque Dios no se agradará de ti. Jesucristo habló en una ocasión de un hombre que oraba consigo mismo y lo presentó como algo que se hacía y como algo que no encontraba delante de Dios justificación alguna. Si vamos a hablar con Dios, hablemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Invierte, derrama, presenta, clama, llora o ríe, porque hay risa en la oración también. Cuando Dios llena nuestro corazón de risa y estamos agradecidos, podemos reírnos. Y Dios nos hace reír muchas veces. También nos hace llorar otras veces. Otras veces simplemente nos deja en un estado de asombro y quedamos lejos en silencio y reverencia ante su presencia, porque nos ha hecho sentir de una manera patente su majestad. Y en ese momento lo único que queda es silencio. Se escucha un silencio en el cielo. Al dar el gran yo soy, otra dirección, y un coro todo vestido de blanco levantan sus voces al Señor en adoración. Sinfonía celestial. Escucha el anciano de días. Toda la creación, pequeña o grande, su voz se levanta en una sinfonía celestial. Debe ser algo glorioso encontrarse con Dios. Es que hay oraciones y hay oraciones. Y hay oraciones que no suben. Y hay actitudes en la oración que a Dios le desagradan, que son obstáculos para ti. Y hay situaciones en tu vida que ponen obstáculos entre tú y Dios. Juan 16, 23 nos menciona algo que parece una contradicción. Vaya conmigo. Juan 16, 23. El 24 lo vamos a leer más tarde cuando estemos contestando otra pregunta. Pero en el 23 dice así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Qué les parece esa afirmación? Primero dice: en aquel día no me preguntaréis nada. Pero de momento dice: amén, amén. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo daré. Una petición es una oración. Pero hay veces que cuando nos acercamos delante de Dios sabemos la respuesta. ¿Verdad que sí? Sabemos lo que hay, sabemos lo que viene. Y sabemos porque Dios nos ha mostrado. Y es lo que está diciendo: basado en la revelación que te he dado de mí.
que muchas veces puede dejarte como en silencio. Con todo y eso tienes permiso para hablar conmigo. Pídeme lo que quieras. Acércate en confianza. Estoy prestando atención. Acércate al Padre. En mi nombre. Romanos 8:26 dice, porque dijimos que cuando nos acercamos al Padre, en la oración es presentar nuestro deseo, ¿verdad? Y Jesús le está diciendo, pide al Padre, ¿qué es lo que va a pedir? El deseo de ellos. Ellos tienen una petición, pero de momento dice, pide al Padre en mi nombre. Pero también mencionamos que debemos pedir al Padre con la ayuda del Espíritu Santo. Y en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Así que en la oración están envueltos la Trinidad. El Padre, a quien se le pide. El Hijo, ¿verdad?, quien nos da derecho para pedir y nos dice que pidamos. Y el Espíritu Santo, que nos ayuda a pedir con corrección. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios no nos va a dejar solos en la oración si nos disponemos a orar. A veces no queremos orar, a veces no nos sentimos orar, a veces no sabemos qué decir. Lo que tenemos que pedir es ayuda. Y se nos dará ayuda. Ya vemos a un Dios con un oído dispuesto. Vemos a un Jesús que nos invita a pedir. Y vemos a un Espíritu Santo que no nos va a dejar solo en la petición. ¿Verdad? En el Salmo 32, 5 al 6. ¿Quién me puede leer ese? Salmo 32. 5 al 6. Probando. Toma esto. Y lo van a leer. Salmo 32, 5 al 6. ¿Qué dice? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Fíjense que dijimos primeramente que la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos. En el nombre de Cristo, por el Espíritu Santo, con confesión de nuestros pecados. Lo mencionamos. ¿Y qué hace David? Dice, mi pecado te declaré. Él confesó. Y dice, y no encubrí mi iniquidad. Eso es un problema. ¿Qué está diciéndonos Dios? Te vas a acercar a mí. Quiero que seas transparente. Quiero que hables con claridad. Quiero que no haya obstáculos entre tú y yo. Si nosotros vamos delante de Dios mintiendo, no lo vamos a hallar. Y no es que Él no sepa lo que hay en nuestro corazón. Él sabe toda la verdad. Pero muchas veces, sabiendo toda la verdad, la gente se acerca a uno a qué? A mentirle. Como cuando yo voy a ciertos lugares y brego con personas con problemas de adicción. Y hablo con ellos y les digo de manera sincera, hemos venido aquí a ayudar, nosotros sabemos que tienen situaciones, pero ellos comienzan con una historia que no es verdad. Con el propósito de manipular las emociones y que uno sienta que pena. Y se ponga de su parte. Pero a mí lo que me interesa es ayudarlos realmente. Por lo tanto, tengo que escarbar que la verdad, porque la liberación viene por medio de la verdad. La mentira es un obstáculo ¿para qué? Para que las cosas se aclaren. La mentira es un obstáculo. Entonces yo vengo y le digo, después que lloro con ellos, yo sé que me han mentido todo este tiempo.
Pero estoy llorando contigo porque la Biblia dice lloramos con los que lloran. Pero te vas a descubrir con el tiempo que vas a ir soltando y se va a descubrir la verdad tarde o temprano. Y cuando descubras la verdad te darás cuenta que realmente me importa, que me interesa. Y lo que quiero simplemente es ayudarte. La mentira siempre va a ser un obstáculo porque pone una cubierta, un velo. Cuando tú encubres tu pecado, ¿qué sucede? Tú no vas a prosperar. Y eso está delante de Dios, como algo que te separa de Dios. Pero cuando tú descubres tu pecado delante de Dios y confiesas tu pecado y reconoces tu iniquidad, ¿qué dice Dios que Él hace? Él te cubre. Él te cubre. Simplemente porque hablaste verdad o dijiste verdad o te arrepentiste, Él te cubre. Así que cuando tú te cubres, Dios te descubre. Y cuando tú te descubres, Dios te cubre. Y eso es una realidad con la que tenemos que vivir. Y aquí el salmista entiende y dice, mira, te lo declaré, no te lo encubrí. Y de repente dije, voy a confesar mis transgresiones a Jehová. Y vemos el corazón dispuesto de Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque todo pecado no es otra cosa que la manifestación de ¿qué? De la maldad. Jesús nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca y del corazón sale que toda clase de mentiras, fornicaciones, adulterios, maldiciones, cuantas cosas tú te puedas imaginar. Pero si estamos dispuestos a decir la verdad y volvernos al Señor, el Señor siempre, siempre, siempre va a ¿qué? A perdonar la maldad de nuestro pecado. Obviamente, si nuestra confesión es cierta, porque hay gente que solamente habla de dónde, de la boca para afuera, como dice el refrán, pero su corazón no está en ello, es una apariencia, es reputación, no carácter. ¿Ve? Esa persona no sabe lo que está haciendo. Dios le gusta la verdad en lo íntimo. ¿Sabes? La Biblia lo dice, Dios le gusta la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace conocer sabiduría. Así que cuando vayamos a Dios en oración, vamos con la declaración verdadera. Vamos a presentarle nuestra iniquidad, a confesar nuestras transgresiones para que Él nos perdone de nuestras maldades. Entonces, dice ahí, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Note que quienes están confesando sus transgresiones, note lo siguiente, quienes están confesando las transgresiones ahí, quienes están pidiendo perdón por el pecado, ¿quiénes son? Los santos. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, la oración tiene un elemento de liberación. Nosotros muchas veces oramos presentándole el deseo a Dios de ¿qué? De ser librados de algo. De que la situación que estamos atravesando, que nos haga, que nos ahogue, que hace una inundación, como el gato en un meme que le dice nos ahogamos por enfermedades, nos ahogamos por deudas, nos ahogamos por problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas como los hijos, nos ahogamos. Entonces Dios nos da un medio de escape y de liberación para que no terminemos con una acidez estomacal o con una ansiedad.
Él nos dice, mira, acércate en el tiempo en que pueda ser hallado, mientras estoy cercano, no te preocupes. No te preocupes si no... No te preocupes porque yo lo estoy grabando en la computadora también. Sí. Ok. Por eso traje eso, por si acaso. ¿Okay? Bien, amado, dice ahí claramente, ciertamente la inundación de muchas aguas netas no llegarán a él. En Daniel, cuando se acercó a Dios en oración, Daniel era un hombre íntegro. ¿Qué ustedes dicen? Era un hombre justo, era un hombre santo. Pero ¿qué hizo Daniel? Vaya conmigo a Daniel 9:4. Un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre santo. Él ofreció a Dios una confesión por sus pecados. Así que en la oración no tan solo ofrecemos nuestros deseos, también ofrecemos nuestro reconocimiento de nuestro pecado. Y dice Daniel 9:4. ¿Me lo puedes leer? Dáselo a tu papá. Daniel 9:4. Hermano Luchi. ¿Qué dice ahí? 9:4. Sí. Oré al Señor Dios y le hice esta confesión: oh Señor, tú eres un Dios grande y maravilloso. Tú siempre cumples tus promesas de misericordia hacia aquellos que te aman y viven según tus instrucciones. Según tus instrucciones. Mire esta versión, la versión Valera, esa es la versión fácil de leer, la Biblia ¿cuál? Al día. La Biblia al día. Ahora mire esta versión. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Ves cómo lo dice aquí? Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Y de momento comienza todo lo demás a confesar que su pecado y el pecado del pueblo. Pero el primero hizo una confesión de fe. ¿Vieron? Así que nosotros le ofrecemos a Dios confesiones de todo tipo. Confesiones de fe, confesiones de pecado, confesiones de arrepentimiento, confesión de tristeza. O sea, le declaramos a Dios que lo que está sucediendo o lo que estamos atravesando, se lo declaramos, se lo decimos. Y dice ahí que él reconoció, por ejemplo, que ese al que le oraba es primeramente ¿quién? El Señor. La versión de Luchi dice Señor. En esta versión que estamos leyendo aquí, dice: y oré a Jehová, mi Dios. ¿Cuál es la confesión nuestra cuando nos acercamos a Dios en oración? Señor, vengo aquí porque no tengo otro lugar que acudir, porque solo tú eres mi Dios. Eso es una buena confesión. Así que cuando usted se acerca a Dios, usted va reconociendo delante de quién está y que Él es su Dios. ¿Qué más dice? En el texto dice: tú eres no tan solo mi Dios, tú eres Dios grande. O sea, tú eres portentoso, tú eres maravilloso. Tú, Dios, eres digno. Mira lo que está confesando. Tú eres digno de que yo me acerque a ti. Tú eres grandioso. El que no es digno es ¿quién? Es uno. Uno no es digno de acercarse a Dios. Pero Dios es digno de que nosotros nos acerquemos y dobleguemos nuestras rodillas delante de Él. Él es digno. ¿Vieron esto? Así que cuando tú te acercas a Dios, tú no te acercas porque tú eres digno. Tú te acercas ¿por qué? Porque Él es digno
Y Él es digno ¿de qué? De ser temido. O sea que dentro de esa confesión nos estamos confesando porque sabemos que ahí hemos hecho algo que a Dios no le agrada y tenemos temor de Dios. Hay algo en Dios que hace que uno tiemble cuando Dios se muestra. Toda persona que tiene un encuentro con Dios profundo tiembla. Como dice un cántico, yo lloro, yo canto y yo tiemblo. Así dice un cántico. Hasta los montes, cuando Dios se presenta, ¿qué hacen? Tiembla. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Y cuando Dios está con nosotros en medio de la oración, tú y yo vamos a tener que aprender a qué? A temblar, a reconocer su dignidad, su grandeza y que Él es Dios, nuestro Dios. ¿Qué más dice el texto que estamos leyendo? Dice, tú Dios no tan solo haces estas cosas y eres digno, tú eres fiel. Tú no eres como nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Él guarda. ¿Qué guarda Dios? Estamos en la oración reconociendo la fidelidad de Dios porque Él guarda algo. Él guarda el pacto. ¿Qué está diciendo? Dios no es como nosotros. Hacemos pacto y luego ¿qué? Damos una palabra y luego. Menos mal que Dios no es como nosotros. Si Dios fuese como nosotros, todos nosotros estaríamos en el infierno. Dígame que no. La Biblia dice que por la fidelidad y la inmutabilidad de Dios que usted y yo hemos sido consumidos. Así que cuando nos acercamos a Él tenemos que reconocer, Señor, estoy aquí confesándote mi pecado, porque tú eres grande, eres temible, no me puedes esconder delante de ti, tú eres digno, pero también tú eres fiel. Tú eres fiel y tú guardas el pacto, tú tienes palabra. Pero dice otra cosa más acerca de Dios. Dios, yo conozco tu naturaleza. Tú eres misericordioso. Por cierto, esa es una de las razones por las que Jonás no quería predicar en la Nínive. Jonás sabía algo de Dios que está muy marcado en las Escrituras. Y es que Dios es misericordioso. Y basado en esa misericordia, él hizo lo que no debió hacer. Él huyó porque no quería que Dios tuviese misericordia. Pero después, cuando estaba en la boca del pez que pidió, no tengas misericordia. Y en una estaba tan endurecido que cuando vino una tormenta, dice la Escritura, que cuando vino la tormenta, él estaba en silencio, él no oraba. Y unos impíos le dijeron, ora a tu Dios. Lo tuvieron que amonestar unos impíos. Y él tuvo que declarar que la razón por la que estaba allí era porque Dios estaba airado con él, pero al mismo tiempo estaba airado con él porque Jonás no había obedecido y estaba menospreciando o estaba desvalorando la manifestación de la misericordia de Dios para alguien. A veces, cuando oramos, no oramos bien y lo que deseamos que yo lo que deseo es que lo parta un rayo. Deseo, Señor, que lo elimines, no que lo ilumines. O como el salmista dice, Señor, que desciendan vivos al Seol. Amárgales las espaldas para siempre. Caminen encorvados, que la gente dice amén. Wow. ¿Tú sabes lo que es andar encorvado? Hay dos maneras de andar encorvado. O hacia el frente y no poder enderezarte, o hacia atrás y no poder enderezarte. Este tipo de encorvar es cuando literalmente te vuelves en un virazón de 90 grados hacia atrás.
¿Ven? Y todos los que hemos padecido de la espalda, sabemos que ese es el lugar central del cuerpo y el que sostiene todo. Se quiebra la espalda, algo pasa con los pies, algo pasa con todo, no podemos ni mover. Pero eso muestra que no estamos conociendo a quién. A Dios. Si nos vamos a acercar a Dios, vamos a acercarnos por medio de sus atributos y nos acercamos pidiendo la confianza de que Dios es fiel y de que Dios es misericordioso. Pero si Dios no tuviese esos atributos, ¿usted se acercaría a Dios? ¿Usted se acercaría a un Dios que no es misericordioso y que no es fiel? No habría escapatoria porque es Dios. Pero usted estaría excusado si busca alejarse lo más posible de él. ¿Ven? El problema es este. Dios es misericordioso y fiel y la gente huye de él en vez de correr hacia él. Porque no entienden realmente el corazón de Dios. Nos escondemos de él desde el principio, nos escondemos de él, huimos de él, nos callamos, nos encerramos. Si hemos pecado, la Biblia demanda claramente que vayamos a él, que declaremos nuestro pecado, cualquiera que haya sido nuestro pecado, porque él es misericordioso y él es fiel. Él guarda el pacto. Él va a tratar con nosotros. Es como el amor fiel de un padre. Hijo, lo que hiciste te perdono, pero va a haber consecuencias. Ven acá. Te voy a enseñar a temerme. ¿Ven? Y eso es parte de mi fidelidad, pero no te voy a desechar. Simplemente te voy a disciplinar porque te amo. Eso hace a alguien que ama. ¿Ven? Alguien que no ama la deja pasar. Pero aquí lo dice claramente. El texto continúa diciendo: Señor, tú guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. ¿Quién tiene este beneficio? ¿Quiénes son los que pecaron aquí? Fueron gente que amaban a Dios. Lo que pasa es que no la amaron perfectamente, pero lo amaban. Y Dios a esos, que aunque no son perfectos, procuran acercarse a Él y declararle la verdad porque lo aman. Pues que Él dice: tú tienes asegurada mi fidelidad y mi amor, aunque tú no seas perfecto. ¿Por qué? Porque Él te dice: porque yo sí soy perfecto. Yo soy perfecto. Porque Israel y el pueblo de Israel ha tenido tanta oportunidad a través de los milenios, siendo un pueblo malo y rebelde desde su juventud, y todavía lo es. Algunos pues han conocido al Señor, pero otros todavía siguen en rebelión. Y se les da oportunidad tras oportunidad. Ciertamente muchos de ellos serán desechados, pero otros serán recibidos. Mira esto. Usted desecha a su hijo tan pronto se porta mal, o le asegura su amor y lo reprende al mismo tiempo. ¿Ven lo que es el amor? El amor puede bregar con esa tensión. El amor verdadero trabaja con la tensión de ternura y disciplina. Ellos no tan solo aman, ellos caminan en su verdad. No lo hacen perfectamente, porque aquí están confesando, pero procuran de todo corazón que, según lo que la gracia del Espíritu, que caminar en él. Lo decimos porque sabemos que aquí, incluyéndome todos, no todos aquí guardamos perfectamente la ley. ¿A alguno aquí que la guarda perfectamente la ley? Porque si alguno de ustedes lo hace, yo quiero, sinceramente, que usted se pare acá al frente para grabarlo
y tenerlo en la memoria un día y diga, yo conocí a alguien que guardó perfectamente la ley. Solamente hay uno que la guardó perfectamente. Uno. Solamente hay uno que sea inocente, absoluto, sin mancha, sin contaminación, más sublime que los cielos. Y se llama Jesucristo. El resto lo necesitamos a Él. Amén. Mire, Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice también, ¿qué podemos hacer en esta oración? No tan solo confesamos nuestros pecados, también reconocemos los beneficios. Dice ahí, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, Dios está diciendo, te sientes ansioso, preocupado, tienes estrés de 4 a 5. Acércate a mí porque no tienes necesidad de estar afanado, ni ansioso, ni en ansiosa inquietud. No hay necesidad teniéndome a mí. Y de momento dice, pídeme con toda oración. Ruégame. Sí, porque a veces oramos y no hay como esa fuerza, ese ruego ya es otra cosa. Oramos y hablamos con Dios, pero hay oraciones y hay niveles de oración. El ruego implica algo. ¿Qué significa? Que hay algo que hay una carga profunda, un dolor profundo, algo profundo que llena tu mente y tu corazón y ya no puedes más con él. Por lo tanto, lo derrama. ¿Verdad? Está derramándolo. Y por eso la Biblia dice con toda oración y ruego. Pero también dice y con acción de gracia. Así que en la oración que hacemos, obviamente, también vamos a pedirle gracias. Pero antes o después. ¿Qué dice ahí que tú le das gracias a Dios cuando? Antes o después. Esa persona ha recibido algo de Dios en ese momento. Primero le vamos a dar gracias a Dios porque nos prestó atención. Nosotros no somos dignos de que Él nos escuche. Sin embargo, Él ha sacado de su tiempo y ¿qué ha hecho? Ha prestado oído, nos ha dedicado su atención, nos ha mostrado su amor y su fidelidad, nos ha dado un atisbo de su grandeza. Él nos está diciendo con eso, yo soy más grande que tus problemas. Como dice el salmo que leímos, porque es un Dios grande, digo también, como lo leímos, yo soy más grande que tus problemas. Por eso también lo mencionó, le estaba confesando, pero estaba pidiendo porque Dios es un Dios grande. Tú no le pides a un Dios grande, a un Dios pequeño porque no puede. Tú le pides a un Dios que puede mover montañas. Que nada, cuando Él interviene, nada puede evitar su obra. Nada puede interrumpir lo que Él se ha propuesto hacer. No como algunos en la iglesia que dicen que nosotros hemos frustrado o roto con el propósito de Dios. Abortado, dicen, el propósito de Dios. Mire, amado hermano, Dios nunca ha abortado a ninguno de sus planes. La Biblia dice, se hace de la manera que lo he pensado, como lo he determinado, así se hará. Yo Jehová. Cuando yo escucho eso, me doy cuenta que esta persona está enseñando, orándole a un Dios que no es el Dios de Daniel. Porque el Dios de Daniel es el Dios de la historia, que pone reyes y quita reyes, que exalta y humilla. ¿Ves? Y que toda la historia, aún los reyes y los emperadores, malos o buenos, se dan cuenta que son solo siervos. ¿Ves? Unos son siervos voluntarios y otros son siervos involuntarios. Y podemos acudir a Él porque no hay nadie más grande que Él. Como Él es un Dios grande, podemos pedir el grande. Eso lo honra. A veces le pedimos un poco
porque no confiamos en su grandeza. Y Dios quiere enseñarnos que es un Dios grande, poderoso. Ahora miren qué más dice ahí. Pídanme con acción de gracias. Que no se diga que somos unos ingratos. ¿Ve? Pero con todo y eso, la misericordia de Dios se derrama ¿sobre quién? Sobre los malos y los ingratos. Porque Dios es un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia. ¿Qué cosa más increíble acerca de Dios? Ahora, mucha gente usa esto para aprovechar y continuar ¿qué? Revelándose, olvidándose que la fidelidad de Dios no es su único atributo. Dios también es justo y Dios también es ira. Y acuérdate que cuando nos presentamos delante de Dios, Dios no es como tú. Él no es quisquilloso, Él no tiene un corazón de algodón, su corazón es robusto y firme y puede aguantar todo lo que tú hables, pero también es justo e imparcial. Él es el barómetro de la equidad, el estándar absoluto de la justicia. Él es el Rey inmortal, el infinito y el juez justo. Por lo tanto, Dios debe estar en nuestros corazones de manera profunda cuando nos acercamos a Él. La gente ya no ora como debiera orar. Ahora, debido a la familiaridad, están menospreciando a este Dios grande. Tengamos cuidado, acerquémonos a Dios con confianza, pero con reverencia. Esa tensión debe existir. Con confianza, porque Él, por medio de Jesucristo, nos ha adoptado y somos sus hijos. Con reverencia, porque Él es gran Rey y Él es Señor. ¿Ve? Y esas dos cosas deben estar contenidas. Aún el mismo Hijo de Dios, cuando se acercaba a su Padre, ¿cuál era la actitud que lo definía? La actitud con la que muchos oran en este tiempo. No, Padre, no se haga mi voluntad. Padre, si es posible. Si es posible, Padre, saca de mí esta copa. Padre, ven acá por la comida. Señor, gracias. Gracias, Señor, por los alimentos. Guárdanos de tentación, líbranos. Líbranos, Señor, del mal. ¿Vieron? Es tremendo. Lo que nos lleva a la próxima pregunta de hoy, la pregunta 154. ¿Debemos orar a Dios solamente? Esa es la pregunta. ¿Debemos orar a Dios solamente? Siendo Dios el único capaz de escudriñar los corazones, de oír las súplicas, de perdonar los pecados y cumplir los deseos de todos, y el único en quien se debe creer y a quien se debe adorar con culto religioso e inteligente, la oración, que es parte del culto, debe ser hecha por todos únicamente a Él y a ningún otro. Así que la oración a María es una abominación. La oración a los apóstoles es una abominación. Endiosar a cualquier otro Dios es cometer la herejía y la idolatría y poner dioses ajenos delante de Él. Porque, mira las características. Dios es el único capaz de escudriñar la mente y el corazón. Es el único que puede escuchar. Él es omnipresente y omnisapiente. Nadie más en el universo tiene estos atributos de eterno poder y deidad. Solo Dios lo sabe todo, solo Dios lo ve todo, solo Dios lo escucha
solo Dios lo puede todo. Él puede y cuando quiere, no hay quien lo pare. Eso me anima a ir a Él y a hablar. Y también me anima a no mentirle porque es una pérdida de tiempo, porque no puede ser burlado. Entonces, vemos que Él puede hacer esto. Él es el único a quien se debe creer. La fe en la Biblia no es a ningún otro. En la Biblia se prohíbe poner tu fe y tu confianza en cualquier otro que no sea el único y sabio Dios. Y si vas a adorar, la Biblia claramente afirma al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo, a Él solo, a Él solo servirás. Cuando tú te pones a adorar a otras personas que no sea el único verdadero Dios, tú eres un idólatra. Independientemente de a qué iglesia vayas, a qué movimiento te muevas, tú has pecado de muerte porque has puesto otro Dios y has dado respeto y adoración y reverencia a alguien aparte de Dios. Eso es una abominación y Dios no lo ve bien. Es un pecado de muerte. Ojalá me escuche mucha gente. Ojalá pudiera estar grabándose. Lo tenemos grabado y lo vamos a subir. ¿Verdad? ¿Se está grabando? ¡Aleluya! Dios no comparte su gloria con nadie. Y en la Biblia Él solamente le ha dado la gloria a otro más. ¿A quién? A Jesucristo. No vemos en la Escritura a Dios hablando de nadie más. De hecho, el espíritu de la profecía es el testimonio del Hijo de Dios. Y cuando el Espíritu viene nos da para capacitarnos para dar testimonio de aquel a quien el Padre lo quería glorificar. ¿Por qué lo quería glorificar? Porque ya ese Hijo tenía gloria antes que el mundo fuese. Simplemente darle al Hijo lo que se merece. Porque el Hijo se lo merece, es de Él, le pertenece y le pertenece desde la eternidad pasada. Desde el siglo y hasta el siglo, el Hijo es el Dios bendito por los siglos. Él es Señor, Él es Kyrios, y por eso nuestras miradas deben ser a Él. Ahora, el culto es a Él, es un culto. Rendirle culto a cualquier otra cosa que no sea Dios es una blasfemia abominable, reprendida por todas las Escrituras, porque dice solo a Él. Parece que la gente no entiende la palabra solo. Debe ser a Él, hecha a Él únicamente y a ningún otro. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Veamos esto. Aquí nos vamos a quedar en esta noche porque yo no creo que vamos a terminar esto. Dice, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Dijimos que solamente Dios tiene la capacidad de oír, ¿verdad? Y de escudriñar el corazón. Y de verlo todo y estarlo todo. Y dice el texto en 1 Reyes 8:39. Tú oirás en los cielos. Nosotros estamos viviendo en la tierra, pero Dios oirá ¿dónde? En los cielos. En el lugar de tu morada. Dios tiene que estar para escuchar, para saber. No, todo está delante de Él, desnudo y abierto. La Biblia le describe a Él como aquel que tiene los ojos como llama de fuego. El fuego todo lo consume y todo lo escudriña. Y valora la resistencia de las cosas. Por lo tanto, nuestras obras y toda nuestra vida, el fuego lo probará. Entonces, de repente dice aquí, tú irás el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Mira cómo lo dice claramente. Vas a darle conforme a tus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú. La Biblia dice, María no sabe lo que tú quieres. Ni siquiera te puede escuchar. Según la Escritura, solamente Dios escucha desde los cielos. Solo Dios está siempre presente. Ningún ser humano. Y el problema es que si decimos que sí, estamos poniendo un Dios alterno que no dice
dice la Biblia, y eso es una abominación desoladora, básicamente. Ni Pedro, ni Juan, ni Marco, ni de Juan, ni Pedro, ni gratitud. Solamente Dios, y ahí lo claramente enfatiza, porque la gente se hace loco, ven estos textos que son tan claros e explícitos, donde dice allí mismo, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Lo dice enfáticamente, solo Dios es el eterno sabedor. Pretender conocer lo que hay en el corazón del hombre es una patraña. Solo Dios lo hace. Obviamente en ese Dios estamos hablando de Jesús y el Espíritu Santo, porque ellos también son ¿quién? El único Dios. Lo veremos más tarde. Qué claro dice ahí. Dios es el único capaz de escudriñar los corazones, oír súplicas y perdonar pecados. Mira lo que dice en Hechos 1.24. Hechos 1.24. Leímos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora el Nuevo Testamento. Por si acaso, porque la gente dice, no, que si es la ley, que si es, vamos a la gracia. El libro de los Hechos, ya Cristo había ascendido. Ellos estaban orando, los apóstoles dijeron, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos. ¿Vieron la afirmación apostólica? Estaban orando y diciendo, eres tú eres. Tú solamente, solo tú, conoces los corazones de todos los hijos de los hombres. ¿Verdad? Dice, muestra a cuál de estos has escogido. ¿Qué estaban haciendo? La elección del sustituto de Judas. Mira lo que está diciendo. Tú, Señor, están hablando ahí de quién es el Señor a quien están invocando ahí. Ahí están invocando a Jesús. Y le están atribuyendo a Jesús ¿qué? Conocimiento perfecto sobre el corazón de los hombres. O sea que ellos están afirmando lo que Jesús dijo de sí mismo: yo sé a quién es elegido. No es elegido yo y uno de vosotros el diablo. Jesucristo sabía que era el diablo, sabía que le iba a entregar. Sabía que su corazón no estaba con él. Pero él lo escogió, pero no lo escogió para salvación. Lo escogió como un instrumento. Porque Dios se escoge para diferentes cosas. Así como escoge a los reyes para reinar, sean estos buenos o malos. ¿Ve? Y escoge ciertos elementos para servir, también Él escoge para salvación. ¿Ve? Para seguirle, Él escoge para santidad, Él escoge para conformar. En la Biblia hay varias clases de escogimiento para diferentes cosas y servicios. Así como escoge los vasos para un uso honroso, hay vasos para uso ¿qué? Deshonroso. ¿Y qué es lo que escoge? El dueño de la casa. Dios es Dios. Amados hermanos, dice ahí que Él conoce y muestra cuál de estos dos has. No, bendito, que es injusto. Es injusto, hermano. ¿Por qué uno sí y otro no? Los dos eran justos, los dos eran cristianos, pero para el servicio de sustitución, quien elige es Dios. ¿Quién lo puso para ese ministerio? Dios. Muestra a quien tú has elegido. El problema es que ahora nosotros muchas veces no oramos así. Nos cae alguien y lo elegimos porque nos cae bien. Y nos pasa entonces como al pueblo de Israel cuando escogió a Saúl. Es que él es más alto y más hermoso que todos los demás. Ese tipo es un titán. Por encima del pueblo del hombro hacia arriba. ¡Ah, María! Me puse hasta católico todavía. Para que tú veas que no se desprende. Señor se aprenda.
me quitaste. Qué barbarazo. Mire, lo mismo con Samuel, ¿con qué? ¿Samuel con qué? Con el hermano de David. Porque nosotros vemos lo que tenemos de frente. Pero Dios es el único. La Biblia dice: el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? En la respuesta del tigre dice: yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para darle a cada uno conforme a su camino y para darle conforme a su obra. Todo lo dice así. Él es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quieres profundizar en algo? Hazlo con Dios. Lo haces sin Dios, te vas a quedar en la superficie. ¿Quieres saber las cosas profundas de Dios? Tienes que contar con Dios. ¿Quieres conocer los misterios secretos de las profundidades y de la nieve y del cielo y de todas las cosas? Vas a tener que pasar tiempo con Dios. Porque solamente Él es el revelador de los misterios. La gente habla de más. Y cuando entienden muy poco. Pero el entendimiento de Dios es perfecto. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este es el Dios al que adoramos, amados hermanos. El Espíritu también nos muestra cómo escudriña todo lo de Dios. Solamente el Espíritu puede hacer eso igual. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? El último versículo de esta noche, y continuamos si Dios lo permite. Si Dios lo permite, la semana. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones. ¿De quién está hablando ahí? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Wow! Dios escudriña los corazones y nos da su Espíritu, como lo dijimos al principio, en la primera pregunta, que oramos, presentamos nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Y la ayuda del Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la intención de quién, a la intención y la voluntad de quién, de Dios. Cuando pedimos: Señor, ayúdame a orar correctamente, guíame, el Espíritu nos va a dirigir a la voluntad del corazón de Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Él con celo, con fuerza, con vigor, con temor, con amor, con pasión, con derramamiento, como libación, como un sacrificio. Y si te cuesta, que te cueste. Porque, ¿sabes? Al enemigo no le gusta que tú ores y por eso te quita el deseo de orar así de rápido y busca cualquier distracción para que esto no se dé en tu vida. Para que permanezcas toda la vida padeciendo un renacuajo espiritual. Sí. O sea, algo que no se ha desarrollado. Algo que no se ha desarrollado. Solamente nos vamos a desarrollar como es debido en la presencia de Dios. En su presencia. Dice: me persigues, pero en otra parte dice: llenas todo, ¿verdad? Padre Santo, oramos a ti, reconociendo nuestras faltas y pecados, sabiendo que tú eres Dios grande, fuerte, sabio, digno, fiel y verdadero, guardador de la verdad,
Maestro y Señor de las misericordias. Acudimos a ti, oh Dios, sabiendo que no hay otro como tú, que escuchas y entiendes todo intento del corazón o de los riñones, como dicen otras versiones, y sabes lo que te has propuesto hacer con cada uno de tus hijos que aquí hoy se dan cita para escuchar tus palabras. Danos entendimiento, enséñanos a temerte, a honrarte y perdónanos cuando te ofendemos. Tú conoces nuestros pecados, también conoces nuestros deseos, los cuales presentamos a ti y te pedimos en el nombre de Jesús y con la obra de tu Espíritu, que seas propicio a tu pueblo que hoy aquí se reúne y a los que nos escucharán a través de las redes. Dios, te necesitamos para todo, para pensar con claridad, para hablar con propiedad, para vivir en santidad, para amar como es debido y para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Necesitamos los dones que tú das del cielo, porque toda cosa buena y perfecta viene de ti, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y nos acercamos a ti, Señor, ofreciéndote, Señor, el deseo de que nos capacites a cada uno de nosotros para ser gente justa, guardadora de verdades, que camine en integridad de corazón y en disposición para contigo. Enséñanos a no ser flojos ni perezosos, sino diligentes en todo lo que requiere diligencia. Ayúdanos, Señor, a pensar con cordura, con sabiduría y con equidad, sobriamente. Enséñanos a vivir según tu buen placer y a vivir de una manera que te resulte agradable. Con tu poder, Señor, llena nuestras vidas para caminar en ese poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo.